Hi everyone, we're back in the Amazon room at the Rio for the World Series of Poker. The huge $10,000 buy-in Six Max tournament started a few hours ago, and for Adrian Mateos, everything is going well. The Madrid native doubled his stack in the first half of the day. But it's still a bit too early to celebrate, especially as a true legend of the game is about to sit down at our heroes table. Good for us, the show will be even better. Los descansos son cortos, pero bueno, unas buenas risas siempre con amigos. Te hacen desconectar un poquito del torneo y son necesarios estos descansos. Somos un montón de españoles en estas World Series de póker y tenemos la suerte de llevarnos muy bien entre nosotros, lo cual está genial porque aparte de jugar luego podemos hacer planes fuera de las mesas también. Hey, Daniel. How are you? Llega a la mesa Daniel de Negreanu, uno de los mejores y sin duda más famosos jugadores de póker del mundo, y le sientan dos sitios a mi derecha. Él también está grabando para su blog personal. Y como siempre, Daniel hablando mucho en la mesa. Y bueno, recibo en ciega pequeña Radio Suitez y decido abrir aproximadamente por 3,5. Jugador con el que tuvimos el bote grande antes. Decide pagar. Flop es 10-8-4 con mi backdoor, un muy buen flop para mí. Aquí mi mano creo que quiere apostar muy a menudo. Tengo top pair y backdoor flush. Creo que es una mano buena para apostar un sizing relativamente grande y decido hacer 2 tercios. El jugador de ciudad grande está pensando, él tiene aproximadamente unos 30.000 puntos, quizás un poquito más. Parece que coge fichas y quiere subir. Efectivamente sube a 10.500. Sí, le quedan unos 20 y pico mil por detrás. Y aquí tengo simplemente 2 opciones. Mi mano es muy fuerte y la duda es si es mejor ir all-in o pagar y dejar sus faroles dentro. Debido a que tengo el backdoor flush, que no necesito tanta protección, creo que es una mano buena candidata para pagar. Creo que mi rival es capaz de tener faroles aquí. Y quiero que sigan dentro algunos de sus bluffs. Aunque el all-in también es una opción totalmente válida.
final me decanto por pagar y ver qué pasa en la cuarta carta, en el turn. Dobla el 4, lo cual es una buena carta para mi rango y para mí, en este caso, no completa color, no completa ninguno de los proyectos que puede llevar. Puede tener J9, proyecto a 2 puntas, 6-5, también 7-6 que es doble gacho, etcétera. Todos esos draws no completan y obviamente el más obvio, que es el de color, tampoco completa. El jugador rival decide apostar 8.500 y le quedan unos 17.000, 18.000 por detrás. El tamaño del bote con relación a las fichas que tienen es aproximadamente de 1 antes de su apuesta. Y creo que aquí ya solo tengo una opción, mi mano es muy fuerte, no voy a abandonar. Y necesita protección, no quiero que reciba cartas gratis con sus proyectos. Así que aquí voy all in. Como he dicho, creo que esta mano no quiere seguir pagando y que regalándole equity y porcentaje a sus manos. Además, cuando voy all in aquí me puede pagar, aparte de los draws, algún 10 peor que haya decidido rashear el flop. Decide pagar ese R10. Tiene un 10 con peor kicker y a ver si aguanta. Bien, ese river es bueno y ganamos un muy buen bote. Y me pongo muy bien. You like it? No? You fine. You fine? Race flop. Shade 425. With limp. No, I open and see it, and then he raise. Pizza. I think pizza, Dana. But I got hit in the back of the knee, you know, like I was going at the guy gave me his knee, hit me in the back of the knee. And it just tore, snapped the... But your foot doesn't, like there's no give, right? Casi 300 jugadores en este torneo, lo cual va a formar It wasn't, because I wasn't like, una bolsa de premios muy interesante. my leg wasn't straight. It wasn't fine. He's just a big guy. My knee was bent already. Raise. Daniel abre el botón a 2000 y tengo un 9-3 de picas, lo cual es un defend bastante claro, inicia grande. Flop es 9-7-4, top pair con backdoor, lo cual es un bastante buen flop para mi mano. Y decido hacer check. Decido hacer BTA grande, 2/3 del bote. Creo que ante este sizing es ligeramente mejor pagar. Se puede plantear el raise de vez en cuando, pero creo que mi mano quiere hacer solo call. El tour es un rey, que es una carta que favorece mucho más a su rango. Lo bueno es que me abre proyecto de color y me deja una mano bastante fuerte. Daniel está pensando. Aquí da igual el tamaño que me haga, mi mano es muy fuerte y va a seguir pagando. Decía hacer una overbet. How much? 18? 18,000. Sí, está. Lo cual es aproximadamente bot y medio. Polariza su rango tiene muchísimos faroles en una carta que es muy buena. Creo que este sizing es bastante adecuado para este turn. Con muchas de sus manos quiere apostar aquí muy grande y presionar a mis manos medias, como pueden ser 7x, 4x, incluso algún 9 que obviamente no paga cómodo. Pero bueno, este 9 con flash draw, completo de color, es un call creo que trivial. Es un call muy sencillo, ante sus manos fuertes tengo mucha equity, mucho porcentaje de mejorar. Y ante sus faroles pues voy ganando. Así que call sencillo.
y se forma un bote muy grande. River muy bueno, muy bueno, me da color. Cierto que Daniel puede tener algún color mejor, pero bueno, esta mano es súper fuerte y obviamente si él apuesta all-in voy a pagar. Y si hace otro tamaño que no sea all-in, con este CPR seguramente vaya yo all-in. Decir all-in, aproximadamente pot, pago instantáneo. I didn't want to play this fucking tournament anyway. Nice hand, Adrian. Daniel, cuando muquea la mano se le ve unas de otro palo, está faroleando. Y bien, la verdad que nos ponemos súper deep en este torneo. Y muy contento porque es un torneazo y me encantaría hacer un buen papel. Seat open, table 425. Hello. Welcome to the table. Abro rey 9 de tréboles. Raise. El jugador del puesto 1 está pensando. Hello, welcome to the table. Congrats. Y decide pagar en ciega pequeña. Y la ciega grande también se apunta. Three players. Rey dama 3. Es un buen flop. Creo que aquí mi mano quiere continuar. Es un flop favorable para mi mano. Y obviamente con top pair, pues valor y protección. Decidí hacer un tamaño pequeño. Al ser un bote 3-way, creo que hay que apostar más pequeño. Y hago un cuarto. Jugador de ciega pequeña paga y nos quedamos heads up, 1 contra 1. Tour es un 8. Y después de haber hecho un tamaño de cibet pequeño, creo que tengo valor de sobra en este tour para seguir apostando. Él tiene algún rey X peor, muchas damas, flash draws y draws que no quiero regalar equity. Foldea rápido ante mi apuesta de 2 tercios. Y ganamos otro botecito. La verdad que ahora estamos en un momento dulce y ganando los últimos botes. Yeah, I'm really confident. Otras 7 suites en el cutoff. Es una mano que quiero abrir. Y el jugador de puesto 1 se vuelve a apuntar. JJ8. Muy buen flop, la verdad. Flopeo trips. 12. Creo que aquí mi rango quiere apostar pequeño muy a menudo. Y así lo hago también con mis manos fuertes, como es este caso. Decido apostar un cuarto. Y el jugador decía grande decía raisear el flop. Bastante grande, pero bueno, con esta J es un call bastante sencillo.
No creo que tenga ninguna otra opción aquí que pagar. Aquí seguramente vuelva a seguir pagando en caso de que mi rival apueste. Estamos jugando un montón de ciegas, somos los dos stacks grandes de la mesa. Son unas 250, 300 ciegas efectivas al empezar la mano. Decidí apostar muy grande, 25.000 en un bote de 15.000, lo cual esto son muy malas noticias para mi mano. Que obviamente voy ganando ante faroles, pero ya no gano a ninguna J. Es decir, este sidecing no lo haría nunca con una J con peor kiki que la mía. Con lo cual él me está diciendo, llevo farol o llevo una mano mejor que la tuya. Como puede ser J, Rey J, incluso Dama J, 8, J8 o J5. Aún así creo que es demasiado weak, débil foldear aquí la J al tour, abriendo proyecto de color. Aunque la verdad que no me gusta mucho. Creo que no, él no va a blufear a este tamaño muy a menudo. Así que a ver qué hace aquí en el river, porque la verdad que no me está gustando mucho esto. Aquí mi rango cuando decido pagar el tour es un rango muy fuerte. Yo cuando pago aquí el tour tengo muy a menudo una J, alguna vez overpair, manos como ases, reyes, damas, y algún flatro fallido, algún de corazones. Pero mi rango percibido creo que es muy fuerte. La imagen en la mesa es que estoy jugando en muchas manos y que no soy el mejor oponente para farolear, yo creo. A ver qué tamaño apuesta. Estoy deseando que la apueste pequeño, porque si apuesta muy grande lo voy a tener complicado. Coge un montón de fichas y apuesta 80.000 otra vez overbet. Y la verdad que aquí solo gano a faroles ya. No creo que mi rival farole demasiado. Es cierto que tengo un buen bluff catches, no bloqueo demasiados faroles del rival. Y puede tener algún dama 10, dama 9, 10-9 como farol. Pero dudo mucho que elija hacer doble overbet en turn y river de farol. Es una secuencia que prácticamente nadie farolea a estos tamaños después de haber hecho cherries en el flop. Y estamos jugando muy deep. Él va muy bien en el torneo. Y parece tranquilo. No me gusta mucho esta situación, como he comentado. Solo gano a faroles en una secuencia donde no creo que el rival tenga muchos faroles. Y me estoy planteando el abandonar esta mano. I have a jack. Can I fold the jack here or no? Intento hablar con él para a ver si le veo algún gesto o algo que me convenzca de tomar una decisión. Mis feelings, mis sentimientos me dicen que es difícil que farolee, le veo tranquilo. Es un farol muy grande. Y me da la sensación de que tiene una mano mejor que la mía, la verdad. Tengo bastantes manos para pagar aquí. Mejores, no bastantes, pero tengo algunas. Como puede ser J, RJ, que son manos con mejor kicker. Puedo tener 8s, tengo 5s también en el rango. Y ante doble verbet, pese que mi mano parece ser muy fuerte,
ante estos tamaños de apuesta se convierte simplemente en una mano que solo gana faroles. Y no creo que tenga lo suficientemente faroles, la verdad. Es difícil foldearla, pero creo que abandonar aquí es la solución correcta. Bluff? Show the bluff for the camera. So bluff? Could be king jack. We never know. Puede tener algún backdoor de color de farol, pero también puede tener rey J. Creo que tiene rey J casi siempre, la verdad. Jack 7. Big fold. Ha sido una mano difícil, pero creo que estoy bastante contento con la mano. Y después, cuando acabe el día, seguro que le pregunto a ver qué llevaba. A ver si me lo quiere decir. Aunque creo que es bastante probable que tenga rey J, ya que el rey de corazones es difícil que lo haga check raise flop y luego decida hacer doble bet a esos tamaños. Pero bueno, nueva mano, decide abrir este 7-5 suited. En el hijacking me defiende la cia grande, Alex Real, que acaba de ganar un brazalete, jugador francés, un muy buen jugador, profesional, muchísimos años en el circuito, que ya me he enfrentado muchas veces con él. Y bueno, con este 5 decido hacer apuesta a continuación de un cuarto. Alex paga. Tour 4, que me abre proyecto de color. Se para, piensa, parece que va a apostar de cara. Lo que se llama donkear. Un tamaño pequeño, un cuarto. Y bueno, aquí mi mano es bastante sencilla. Tengo solo una opción, que es pagar. Tengo showdown, tengo muchos outs de mejora cuando vaya perdiendo. Y el tamaño de su apuesta es pequeña, así que nada, un gol claro. River J no completa el color. Son malas noticias. Si apuesta tengo un mal blue catcher, pero bueno, ante check tengo un check claro y a ver si gana el showdown. Nah, tiene la dama, pues para él. Teniendo el 5 no es una buena candidata para farolear, ya que ya gana sus faroles ante check check. Jugador del puesto número 1 vuelve a abrir, 2200 del Hayak esta vez. Y en ciega pequeña tengo As 10 de picas. Una mano con la que voy a pagar. Y también se apunta a la ciega grande, que es un jugador que no tengo información en estos momentos sobre él. Parece joven. Y eso suele ser jugador profesional habitualmente, pero no siempre. En este flop bastante malo para mi mano. Check, check, check. El tour es un 4. Aquí creo que no puedo farolear. Mi mano
quiere chequear, mi rango no tiene mucho 6X. Vuelven a chequear los dos jugadores y vamos a ver el River. River As, que no es mala, pero tampoco es buenísima. Creo que no tengo valor aquí apostando y voy a jugar en modo check y decidir en función de lo que hagan mis rivales. El 2 sería escalera, el 6 sería escalera y la hacía grande apuesta. Un tamaño bastante pequeño, aproximadamente un cuarto del bote. El jugador que ha abierto está pensando. Si este jugador paga, tengo un fold bastante claro. Creo que es muy difícil que gane a los dos jugadores cuando uno apuesta y otro paga. Pero cuando este jugador foldea, ahora mi mano sí que tiene algo más de valor. La verdad que esta mano solo gana faroles. Otra vez tenemos una mano que es Bluff Catcher. Él no creo que apueste nunca un as con peor kicker aquí, o al menos no debería. Pero no tengo información de él y no estoy seguro. Quizás pueda apostar en unas 8 o 9, aunque no lo creo. Puede tener 6X, lo que pasa es que la mayoría de sus 6X creo que apuesta en el tour o el flop. Y puede tener algún 2, eso sí que puede llegar a tener. Lo que pasa es que 2 es que defiendan en ciudad grande después de haber pagado yo. No debería tener tantos. Aunque la verdad que no me gusta mucho esa situación porque la gente no suele farolear mucho en este as. Las odds son muy buenas y decido pagar. Efectivamente, tiene escalera y pierdo. Creo que son 2.000 puntos para un bote de 11.500. Necesito ganar un 15-18% de las veces solo. Voy a pagar para perder casi siempre, pero aún así si gano un 15 o un 20% de las veces es rentable. No sé si gano lo suficiente, la verdad que creo que voy a perder muy a menudo en ese river. Pero bueno, pagar y perder a veces es lo correcto. Dos ases en botón. Seguro que voy a jugar esta mano. El jugador de ciudad grande decide Vamos. pagar. Tengo lectura de este jugador que le gusta jugar muchas manos. Decide chequear. Y bueno, aquí tengo trío de ases. Decido apostar a un tamaño pequeño, aproximadamente un quinto del bote. Y se apunta, paga, lo cual son buenas noticias para mí. Realmente tengo una mano muy fuerte y quiero que me pague mis apuestas. Esto es una dama que abre doble proyecto de color. Y aquí mis ases pueden tomar dos líneas. Una es la del check y otra es la del bet. Pero creo que habiendo doble proyecto de color me decanto un poquito más por la de apostar. El jugador decide pagar. Siguen siendo muy buenas noticias para mí. Y el bote cada vez se hace más grande, 19.000 puntos. Y river muy bueno. Los dos fladros fallan. Tengo un montón de faroles percibidos. Él puede pensar que tengo corazones, que tengo tréboles, que tengo algún 3X, incluso manos como J10, Rey J, Rey 10. Con lo cual, lo malo de tener as es que bloqueo. Es más difícil que tenga un as para que me pague. Pero aún así me puede pagar con un 5, me puede pagar con una dama, incluso con un 2, parejas. Cualquier tipo de pareja baja, como 3, 4, 6, 7, 8. Bueno, 8 es
sería una mano muy fuerte. Pero pueden bluscachearme. Decido polarizarme y hacer un tamaño de apuesta muy grande contra este perfil de jugador. Le apuesto 30.000 puntos over bets, bote y medio en un bote que no llega a los 20.000. Y prepara las fichas para pagar. Parece que quiere pagar. Y lo hace. Muy buenas noticias para mí. Ases aquí gana siempre. Thank you. Y ganamos otro botazo y nos ponemos muy deep en este torneo. Nos ponemos muy bien de fichas. También hay que tener paciencia y hay momentos que foldear es la decisión correcta. Además es un torneo muy largo que dura varios días y jugamos muchas horas por día. You win. 36. Which one, Canada? Brazil. Brazil too? Licenses. Yeah, that's right. Dama J suite, sí que es una mano que voy a jugar y decido abrirla en primera posición. El jugador decía grande se apunta. Muy buen flow, la verdad. Top pair, proyecto de escalera, proyecto de color. Un flow muy bueno para mi mano. Decido apostar pequeño, un cuarto. Creo que aquí puedo apostar cualquier tipo de sizing. Podría apostar incluso más grande. Pero me decanto por el tamaño pequeño. Me paga. El tour es un 6. Completa un posible 9-7, pero tampoco es una carta que cambie tanto el board. Mi mano va a querer seguir apostando para seguir sacando valor de muchas manos peores de su rango. Me decanto por un tamaño de 3/4, un tamaño bastante neutro para esta mesa. Y mi rival decide continuar en la mano, lo cual son buenas noticias para mí. River me da color, segundas nuts, solo me ganaría un posible rey X de picas. Y bueno, ante este river tengo una clarísima value bet. Voy a seguir apostando. La duda es si ir all-in, que aproximadamente le queda bote y medio, más o menos. Les quedan unos 35.000, 40.000 puntos en un bote de 25. O hacer otro tipo de tamaño. Creo que en este riveras mi rango se queda con pocos faroles. Y creo que no es necesario apostar muy grande. Creo que 3/4 funciona mejor. Con mi rango, con mis faroles y con mis manos de valor. Y la verdad que ahora estoy deseando que me pague. A ver si mi rival paga, pero nada, foldea bastante rápido, lo cual debe llevar una mano no muy fuerte. Y seguimos sumando fichas.
Son ya las 11 de la noche, llevamos ya 8 horas jugando. Jugador del puesto 1 vuelve a abrir. Y bueno, ante casi min raise mi mano 18 off quiere defender la ciega debido a que tengo muy buenas odds, es decir, son 1300 puntos para ganar un posible bote de 6800 y necesito jugar bastantes manos. Check, check. Y bueno, aquí tengo 18, es una gachot buena. Si cae el 7 me da la escalera máxima. Y aquí tengo que apostar el tour. Tengo varios tamaños de apuesta. Puedo hacer un tamaño neutro de rollo 3/4 o 2/3. O puedo polarizar mi rango a un 9 y apostar muy grande. Al final me decanto por eso. Es una overbet, un bote 6 aproximadamente. Básicamente estoy diciendo tengo farol o tengo un 9 o tengo 7-8, que sería escalera. Quizás también puedo tener 5 o 6. Aquí su rango va a sufrir mucho después de check back. Él tiene mucha mano media, que creo que sufre mucho ante este tamaño. River 5 es una carta un poco curiosa porque misean todos los draws. Es una carta donde él puede tener algún 5X que no vaya a abandonar. Y aquí creo que si quiero seguir apostando tiene que ser a un tamaño muy grande. Es un candidato bastante aceptable en mi mano para farolear. No tengo ningún trébol. Aquí no me conviene tener tréboles porque él puede tener muchos tréboles que sea check back y son manos que van a foldear siempre al river. Con lo cual quiero que tenga ese tipo de manos en el rango. Con lo cual aquí para blufear nunca lo haría con un trébol en la mano. Pero bueno, este 18 es la verdad que es bastante bueno para intentar hacer un farol muy grande. Creo que aquí si hago un tamaño grande va a tener muy complicado pagar con manos como del estilo asalto, incluso un 6 va a ser difícil de pagar y vamos a intentar el farol gigante. 55.000 puntos en un bote de 27.000. Lo cual le deja en un spot muy complicado a él. Básicamente le estoy diciendo llevo un 9. ¿Te lo crees o no te lo crees? Parece que sí se lo cree. Y nada, sale bien este farol y seguimos sumando puntos. Llega a la mesa Joao, molestándome un poco, haciendo la broma. Compañero del Team Pro. Vuelve a abrir el jugador de cutoff. Defiende Rey 10 off, con el que ya hemos tenido muchas manos en este día, uno. Y parece que nos conocemos los dos bien. Flopeo segunda pareja, lo cual me va a hacer continuar en el flop seguro. Apuesta pequeño, 1500, cuarto aproximadamente. Y bueno, aquí solo tengo una opción que es la de pagar. El TAM dobla el 9. Decido hacer check. Revisa sus cartas y chequea back. River dama. No creo que aquí mi mano tenga valor. No me va a pagar muchas manos peores. Además mi rango no tiene apenas faroles.
Y no necesito apostar con este rey, así que voy a chequear. Ya puedo intentar sacar valor con algunos ASX y algunos faroles que tenga. Aunque percibidos no hay tantos. Por eso no necesito tampoco ponerme a valvetear este tipo de manos cuando mi rango no tiene tantos faroles. Mi rival decide apostar aquí 3/4 62. o 2/3. Esto es una decisión que no mola nada. Faroles que pueda tener. Puede tener algún JX, algún 10X. Que no haya decidido apostar el tour. Quizás convierte una pareja baja en farol, 2, 3, 4, etc. Ahora aquí mi rango está diciéndole tengo un rey boca arriba o tengo una dama boca arriba. No sé hasta qué punto él va a querer farolear cuando yo le estoy diciendo tengo un rey boca arriba. Tenemos mucha historia, ya le he hecho un hero fold antes fuerte, y además que él lo sabe que le foldea a la J. En la mano que le foldea trips al river, no creo que vaya a foldear muy a menudo aquí de un rey. No creo que él piense que voy a foldear un rey. Así que por eso se lo foldeo, porque creo que no tiene suficientes faroles como para que ese call sea rentable. Clean work, Adrian. Several players eliminated, including Daniel Negreanu, no less. Smartly constructed bluffs and the discipline to throw good hands in the muck when you need to. As a result, your stack continues to grow at a rapid pace in this $10,000 six-max tournament. You now have over 180 blinds in front of you as the day draws to a close. We'll find out about the final levels of Day 1 in the next episode of Inside the Mind of a Pro.